como si una sombra hubiera nublado su razón. ¿Cómo explicar, si no, aquel acto tan extraño y fuera de toda lógica? ¿Cómo había podido confiar de esa manera, y no en cualquier persona, sino en una mujer que, le gustara o no, la sociedad solía mirar con desconfianza? Una gitana. Sí, Pablo respondía por ella, y eso era muy importante. Pero, ¿de verdad era suficiente? Esos pensamientos tortuosos atenazaban la mente de Nicolás como cadenas. No lo dejaban ni por un momento, ni en la sala de espera del aeropuerto, ni en el asiento del avión, ni siquiera cuando ya sobrevolaban las nubes. Todo lo relacionado con esa mujer le provocaba inquietud, una tensión interna que no conseguía disipar. Y sin embargo, ya no había marcha atrás. El viaje de negocios surgió de repente, como un rayo en cielo despejado, pero ofrecía una gran oportunidad y una alianza estratégica muy importante. Rechazarlo podría poner en riesgo no solo su reputación, sino también la de toda la empresa que representaba. No podía fallarle a quienes habían depositado su confianza en él. Tal vez, pensándolo bien, habría sido mejor dejar a las niñas solamente con Valeria. Era una mujer confiable, eso sin duda. Pero eso implicaba ocuparse de ellas sin descanso, las 24 horas del día. Y eso sería demasiado incluso para un adulto tranquilo y experimentado. Para cuidar de dos niñas pequeñas durante el día, al menos por las noches alguien debía tomar el relevo. Así que la niñera no era un lujo, sino una necesidad urgente. Buscar a alguien nuevo le tomaría un tiempo que sencillamente no tenía. Por eso, Nicolás optó por lo único que le parecía sensato, pedirle consejo a la única persona en quien confiaba por completo. Pablo, necesito con urgencia una asistente confiable para el turno de noche, dijo con voz tensa. Pablo no lo pensó demasiado. Conozco a alguien. Hace tiempo quiero ayudarla. Justo ahora está buscando trabajo. Si decides contratarla, no solo estarás haciendo una buena acción, también me estarás ayudando a mí. ¿Qué problema hay con ella?, preguntó Nicolás con desconfianza inmediata. Hay un detalle. Es gitana. Nicolás apretó los labios sin querer. Esa información lo puso en alerta. Al otro lado hubo un silencio, hasta que Pablo habló con un leve matiz de pesar. No mucha gente está dispuesta a recibir a gitanos en su casa. Los prejuicios siguen siendo fuertes. La gente les teme, no confía en ellos. Pero te aseguro que hay personas honradas y responsables entre ellos. Ella es así. Tú personalmente respondes por ella, insistió Nicolás, como si necesitara oírlo otra vez. Totalmente, 100%. Eso fue lo que inclinó la balanza. Que venga lo antes posible, dijo Nicolás sin rodeos. Media hora después, una mujer se acercó a la entrada de su casa. Vestía un vestido largo de tono apagado, el cabello recogido en una gruesa trenza bien cuidada. Tocó el timbre y esperó en silencio a que le abrieran. Mientras tanto, Nicolás, ya con el equipaje listo, se encontraba prácticamente en la puerta, dándole a Valeria las últimas indicaciones. Trata de no ponerte nerviosa, todo va a salir bien, dijo ella con calma, pero con cierta calidez, percibiendo la ansiedad de él. Cuando la desconocida entró en la casa, él la observó con atención. Su rostro mostraba concentración, su mirada era directa y seria. No había en ella dramatismo ni desafío, solo una dignidad discreta y una cierta cautela. Él se presentó de manera breve y formal, le hizo un gesto de saludo con la cabeza, y enseguida salió con prisa, dejándola a solas para que se familiarizara con Valeria. Confiaba plenamente en que Valeria era una persona responsable. Estaba seguro de que le enseñaría todo lo necesario, le explicaría cada detalle y se aseguraría de que la nueva asistente entendiera claramente sus tareas. Y, sin embargo, la inquietud seguía presente. Las dudas no dejaban de rondarle. Se marchaba dejando a sus hijas con una mujer desconocida, de la cual solo sabía que un amigo de toda la vida daba la cara por ella. Valeria era la hermana mayor de Miranda, su esposa. Una mujer práctica, un poco severa, pero de total confianza. A Miranda Nicolás la había conocido en sus años de estudiante. Fue en una fiesta ruidosa. De inmediato se fijó en esa chica rubia de mirada vivaz. Ella estaba rodeada de amigas, reía, conversaba,
y en su voz había un tono tan alegre que era imposible no notarla. La invitó a bailar, y desde esa noche comenzó una relación que pronto se transformó en algo más profundo. Miranda cursaba entonces el segundo año de universidad, él, en cambio, ya estaba por graduarse y colaboraba activamente con su padre en el negocio familiar. Nicolás era ambicioso, inteligente, captaba rápido las ideas y no le temía a las responsabilidades. Tan solo 2 años después de egresar, ya tenía una posición sólida, dirigía proyectos, controlaba entregas y negociaba con socios de igual a igual. La relación con Miranda se desarrolló con tranquilidad, sin dramas ni arrebatos. Todo entre ellos era razonable y sereno. Su amor no fue un estallido, sino más bien una llama constante y cálida que los envolvía en paz. El matrimonio fue la consecuencia natural de esa unión. Fue una celebración elegante, alegre y verdaderamente memorable. Ambas familias gozaban de prestigio y buena posición económica. Hubo muchos invitados, empresarios, colegas, amigos de infancia. Los padres, tanto de él como de ella, les hicieron un regalo generoso, una casa nueva, amplia, con un jardín acogedor. Después vivieron con armonía, de forma discreta y estable. Nicolás se ocupaba del trabajo, Miranda terminó sus estudios, pasaba tiempo con sus amigas y visitaba con frecuencia a sus padres. A veces compartía con su esposo la preocupación por Valeria. Su hermana seguía en casa de los padres, sin lograr estabilidad en su vida personal. Miranda se inquietaba por ella y deseaba de corazón que algún día encontrara su camino hacia la felicidad. La vida transcurría tranquila, casi de forma idílica. Todo seguía igual hasta el momento en que Miranda anunció que estaba esperando un bebé. Esa noticia sonó para Nicolás como música, suave, emocionante, muy esperada. Estaba fuera de sí de felicidad. Su amor por ella cobró un nuevo sentido. Ahora, en cada mirada, en cada gesto de su esposa, veía no solo a la mujer que amaba, sino también a la futura madre de su hijo. Desde entonces, comenzó a cuidarla con una dedicación extrema, como si fuera algo frágil y valioso. Se hizo cargo de todas las tareas del hogar, no permitiéndole lavar, cocinar ni limpiar. Trataba de anticiparse a sus deseos incluso antes de que ella los expresara. Pero Miranda nunca fue caprichosa. No tuvo antojos extraños ni cambios de humor típicos del embarazo. Se mantuvo igual de serena y sensata que siempre, y eso solo aumentaba su admiración por ella. Cuando llegó el momento, la vida les dio una doble bendición, nacieron 2 niñas. Eran como copias de su madre, rubias, delicadas y frágiles. Nicolás no podía dejar de mirarlas. Sentía como su corazón se llenaba de un nuevo propósito. La casa, antes amplia y silenciosa, se llenó de respiraciones suaves, movimientos, suspiros y balbuceos infantiles. Para que Miranda no se agotara, él se aseguró de crear todas las condiciones necesarias. Además de contratar a una asistente para las tareas domésticas, trajo a una niñera que ayudaba con el cuidado de las bebés. Para él era importante que su esposa pudiera descansar sin sentirse agotada todo el tiempo. Cuando las niñas cumplieron 3 meses, Miranda habló por primera vez de algo que, al parecer, llevaba tiempo preocupándola. Nicolás, quiero hablar contigo sobre Valeria. Sabes que viene seguido a nuestra casa, dijo con voz suave, pero con una determinación firme. Pero si prácticamente está aquí todos los días, respondió él, sorprendido. Y era cierto. Valeria venía a menudo, pasaba tiempo con las niñas, las cuidaba, les cantaba. Para ella eso no es suficiente, dijo Miranda en voz baja. Las quiere mucho. Creo que las siente como parte de su propia vida. Tal vez por eso se ha apegado tanto a ellas. Después de todo, no logró formar una familia. Nicolás reflexionó un momento y luego suspiró. Quizá realmente le hace falta tener su propia felicidad. Tal vez, si tuviera a alguien con quien compartir su vida, todo sería distinto. Justo eso pienso. Pero como eso todavía no pasa, propongo que le ofrezcamos venirse a vivir con nosotros. Le damos una habitación. Para ella será más fácil, y para nosotros también. Tal vez hasta ya no necesitemos niñera. Nicolás no se opuso. Valeria nunca se había entrometido ni impuesto. Era una mujer discreta y cuidadosa, y su cariño por las niñas era sincero. Además,
entendía que ella también necesitaba alejarse de la casa de sus padres, vivir en otro ambiente, cálido y acogedor, con personas a las que quería de verdad. Con el tiempo, Valeria se volvió indispensable. Pasaba todo el día con las niñas, jugaba con ellas, les leía cuentos, les daba de comer, las calmaba. La niñera, al ver que ya no hacía falta, se fue sin resentimientos. Todo ocurrió de forma natural, como en una verdadera familia. Por las noches, cuando Nicolás regresaba del trabajo, encontraba todo en orden. Valeria, sin interferir, se retiraba a su habitación, donde leía o bordaba, algo que le encantaba. Miranda, por su parte, empezó a insistir en que había que ayudar a su hermana a encontrar una vida propia. Piénsalo, tal vez alguno de tus amigos. Valeria es buena, es dulce, le decía a su esposo. Quizá alguien quiera conocerla de verdad. Nicolás no se negó. Invitaba a sus conocidos, organizaba cenas informales. Pero ninguna de esas veladas terminaba como Miranda esperaba. Valeria seguía siendo reservada y callada. Después de las cenas, no se iba a su habitación, sino a la de las niñas. Si aún estaban despiertas, jugaba con ellas, si ya dormían, simplemente se quedaba allí, observándolas. Así pasaron los meses, que poco a poco se convirtieron en años. Las gemelas crecían, y cuando cumplieron 3 años, la vida de Miranda dio un giro inesperado. De pronto, se entusiasmó con la idea de aprender a conducir. Nunca antes le habían interesado los autos, pero ahora hablaba de eso con un brillo especial en los ojos. Cuando le pidió a Nicolás que le comprara un coche, él se sorprendió un poco, pero no se negó. Tú estás fuera muchas veces, y nos quedamos solas. A veces me dan ganas de salir, cambiar de ambiente, le explicó. Nicolás lo entendía. No le pareció mal. Ahora Miranda podía salir sola con las niñas, llevarlas al parque, al supermercado, donde quisiera. A veces la acompañaba Valeria. Pero otras salía sola, dejando a las niñas al cuidado de su hermana. A veces solo quiero tomar la carretera y sentirme como un ave en el cielo, le confesó un día, con un tono melancólico. Pero sin niñas, con ellas me da miedo. A Nicolás le preocupaba su gusto por la velocidad. Más de una vez le pidió que tuviera cuidado, que no se arriesgara sin necesidad. Pero sus palabras no cambiaron mucho las cosas. Ese día empezó como cualquier otro. Nicolás tenía reuniones, pensaba en nuevos proyectos. Y de repente, una llamada. Pocas palabras, secas. Y todo se desmoronó. Miranda había tenido un accidente. Iba a gran velocidad, perdió el control, salió de la carretera y se estrelló contra un árbol. No podía creerlo. Su mundo se rompió. Al principio se negaba a aceptar la realidad. Pensaba que era un mal sueño, uno de esos absurdos que pronto pasarían. Pero el dolor era real y brutal. Se encerró en sí mismo. Dejó de ver a la gente, dejó de hablar. Desapareció del mapa de sus amigos. A veces se encerraba en el dormitorio y no salía en 2 días. Se hundía en sus pensamientos, en su culpa, en su tristeza. Hasta que un día, en medio de ese vacío, recordó algo: tenía hijas. 2 niñas que se habían quedado sin madre. Y también sin padre, porque él había desaparecido de sus vidas. ¿Quién cuidaba de ellas todo ese tiempo? La respuesta era obvia. Valeria. Ella lo había hecho todo. Cambiar pañales, contar cuentos, consolar lágrimas, aguantar berrinches. Como una madre de verdad. Y más aún. Porque también estaba rota por dentro. Ella también había perdido a alguien. Pero nunca se alejó de las niñas. Nunca se permitió caer. Se quedó. Porque sin ella no podían ni las niñas, ni el propio Nicolás. Valeria se convirtió en parte de su mundo. Silenciosa, firme, discreta, pero absolutamente esencial. El tiempo pasaba. Día tras día, la vida seguía lentamente, como suele suceder después de una pérdida, con una esperanza forzada y un dolor silencioso que con los años se vuelve menos agudo, pero nunca desaparece. Poco a poco, la herida en el alma de Nicolás dejó de sangrar, pero la cicatriz seguía ahí, muy adentro, donde vive por siempre el recuerdo de alguien amado. Se volcó por completo en el trabajo.
El negocio se convirtió en su refugio y su salvación. Ya no era un socio amable y conciliador, ahora sus decisiones eran firmes, rápidas y sin titubeos. Paradójicamente, esa nueva actitud dio resultados. Las ganancias crecieron, aumentó la cartera de clientes y los proyectos nuevos se lanzaban uno tras otro. Pero en cuanto cruzaba la puerta de su casa, todo cambiaba. La máscara de empresario desaparecía, y en su lugar estaba un padre amoroso, atento, sensible. Estaba presente para sus hijas, les acomodaba las mantas con ternura, les leía cuentos antes de dormir, escuchaba su risa y su balbuceo. Y Valeria seguía cuidando de ellas con la misma paciencia, bondad y esa calidez interior que sabía transmitir incluso en silencio. Ya no se preguntaba si ella debía rehacer su vida. Sentía que eso no le correspondía a él. Si llegaba alguien que de verdad amara a Valeria, no se interpondría. Pero mientras ella seguía sola, le daba gracias a la vida por tenerla cerca, por no haberse ido, por mantener unida a su familia. Y de pronto, cuando todo parecía haber vuelto a la calma, la desgracia volvió a tocar a su puerta. Las niñas estaban por cumplir 5 años. Nicolás ya imaginaba una fiesta alegre y colorida, con animadores, globos y dulces. Quería que ese día se quedara en su memoria para siempre. Pero en lugar de alegría, llegó la preocupación. Al principio parecía una tontería. Las niñas se veían un poco apagadas. Estaban cansadas, sin el entusiasmo de siempre. Pedían acostarse temprano, ya no querían jugar como antes. Y lo extraño era que les pasaba a las dos al mismo tiempo. ¿Será solo un virus de otoño?, pensaba Nicolás, al ver cómo sus hijas le pedían dormir antes de que cayera la noche. No se alarmó de inmediato. No se quejaban, no lloraban, no hablaban de dolor. Pero las dudas empezaron a crecer en su cabeza. No quiso esperar más y decidió llevarlas al médico. El pediatra las examinó con cuidado. Mandó hacer análisis. Pero los resultados no mostraban nada. No tenían fiebre, ni síntomas claros. Solo un cansancio constante y falta de energía. Empezó entonces una larga etapa de estudios. Nicolás las llevaba de un hospital a otro, hacían análisis una y otra vez, sin ninguna respuesta clara. En cierto momento, el médico sugirió hospitalización. Tal vez necesitemos hacer más estudios bajo observación. Hay algunos indicios que me preocupan. No descarto que sea necesario operar. Todo dependerá de cómo evolucione, dijo con cautela. Valeria se opuso de inmediato. No, no se puede. Las niñas deben quedarse en casa. Necesitan tranquilidad, su entorno, sus cosas. No los pasillos fríos de un hospital, ni rostros desconocidos, respondió con firmeza, aunque su voz temblaba un poco. Hablaba con tanta seguridad, que Nicolás dudó. Sabía que Valeria entendía a las niñas como nadie. Percibía lo que a veces ni los médicos notaban. Y respetaba profundamente su intuición. Entonces recordó a Pablo, su viejo amigo, alguien en quien confiaba plenamente. Sus familias eran cercanas desde hacía muchos años, y ellos se conocían desde jóvenes. Pablo era cirujano y uno de los mejores en su especialidad. Nicolás no perdió tiempo y lo contactó. Las niñas fueron atendidas en la clínica donde trabajaba Pablo. Les hicieron revisiones, pruebas, análisis, otra vez. Pero ni siquiera así se logró un diagnóstico claro. La situación es compleja, dijo Pablo con un suspiro. Hay valores que pueden interpretarse de distintas maneras. No es algo común, pero yo no tomaría decisiones drásticas aún. No es momento de pensar en cirugía. Lo que se necesita es control, seguimiento constante. Voy a indicar un tratamiento de apoyo. Los medicamentos deben administrarse con precisión. Nada de saltarse dosis, ¿me escuchas? Eso no será un problema, respondió Nicolás con seguridad. Tenemos a Valeria. Cuida de las niñas como un médico. Nada se le escapa. Se puede confiar en ella. Perfecto, asintió Pablo. Solo dile que aquí la disciplina lo es todo, que no subestime nada. Valeria tomó las indicaciones con total seriedad. Abrió un cuaderno especial, donde anotaba cada detalle con precisión, la hora de cada dosis, la cantidad, cómo se sentían las niñas. Cada noche le daba el reporte a Nicolás,
incluso cuando él llegaba agotado. Pero, pese a todo el esfuerzo, no había mejoría. Las niñas seguían igual de débiles. Algo pasaba en sus pequeños cuerpos, algo que los adultos todavía no podían entender. Y cada día, Nicolás las miraba con angustia, con el corazón encogido. Lo único que podía hacer era estar presente. Y tener fe. Lo demás quedaba en manos de Valeria, que no se separaba de ellas ni un segundo y parecía cargar sobre sus hombros el peso de toda su vida. Valeria seguía el horario médico con total rigurosidad. No se saltaba ni una sola dosis, entregaba los medicamentos justo a la hora, con cuidado, con ternura, pero también con una preocupación silenciosa. Cada noche le contaba a Nicolás cómo había transcurrido el día, describía el estado de las niñas, notaba hasta los cambios más pequeños. Pero a pesar de todo su esfuerzo y dedicación, no había señales de mejoría. Pasaron las semanas, y la enfermedad, que hasta entonces solo parecía estar latente, como esperando su momento, de repente avanzó con fuerza. Los síntomas empeoraron, y algo inesperado sucedió. Ambas niñas dejaron de sentir las piernas. Al principio parecía un capricho. Decían que estaban cansadas, que no querían levantarse. Pero al día siguiente quedó claro que no era cansancio. No podían ponerse de pie. Sus piernas se volvían blandas, sin fuerza, como si hubieran dejado de funcionar. El intento de incorporarse terminaba en llanto de dolor. Nicolás quedó devastado. Caminaba sin rumbo por la casa, sintiendo que todo se derrumbaba. Como si el mundo perdiera su base, y estuviera a punto de venirse abajo. Acudió nuevamente a los médicos, esta vez a una clínica más moderna. Allí examinaron de nuevo a las niñas. El médico, un hombre mayor con lentes gruesos, revisaba los papeles en silencio. Su ceño se fruncía cada vez más. Negaba con la cabeza y hablaba en voz baja, sin mirar a los ojos. La situación es complicada. El tratamiento será largo. Podrían ser meses, o incluso años. Aún no puedo asegurarlo con certeza. ¿Qué tienen?, exclamó Nicolás, sin poder contenerse. Su voz se quebró. ¿Qué clase de enfermedad es esta? ¿Por qué nadie puede explicármelo? El doctor evitaba respuestas directas, como si ni él mismo estuviera del todo seguro. Confundido y al borde del pánico, Nicolás volvió a llamar a Pablo. Su voz era casi una súplica. Pablo, dime la verdad. ¿Qué hago? Las niñas se están debilitando. No caminan. Cada día sufren más. Es una pesadilla. Su viejo amigo respondió con calma. Tal vez demasiada. Haz todo tal como te indiqué, dijo con firmeza. Sigue administrando el medicamento. Va a hacer efecto, pero necesita tiempo. Lo importante es no interrumpir el tratamiento. Pero están peor, ¿lo entiendes? La voz de Nicolás temblaba. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Soy médico, Nicolás, sé cómo funcionan estos procesos. El cuerpo tiene su propia inercia. Aunque por fuera parezca que empeoran, por dentro puede estar produciéndose un cambio. Confía en el tratamiento, confía en mí. Nicolás se quedó en silencio. Por un lado, las palabras de un amigo en quien confiaba desde joven. Por otro, la desesperación de un padre impotente. Finalmente aceptó, y el tratamiento continuó. Ahora sus hijas casi no se levantaban de la cama. Cualquier movimiento les causaba dolor. Ni siquiera intentaban sentarse. Solo yacían, exhaustas, con la mirada perdida. Y Valeria seguía siendo su único sostén. Pasaba las horas entre sus camas, sentada en un sillón que ya parecía parte de ella. No se alejaba nunca. Les contaba cuentos, les leía en voz alta, les cantaba canciones suaves. A veces solo les tomaba las manos y les susurraba palabras de consuelo. Su voz era como un ancla en medio del mar de dolor. Un día, Nicolás regresó antes de lo habitual. Se acercó en silencio a la puerta del cuarto de las niñas, sin animarse a entrar. Desde adentro se escuchaba la voz de Valeria. Y un día volverán a ponerse de pie. Y correrán una hacia la otra, y papá estará ahí, sonriendo. Porque estarán juntas, todos juntos. Y lo abrazarán tan fuerte, que no querrán soltarlo. Nicolás se quedó inmóvil. Algo le dolió por dentro.
Comprendió lo que ella decía. No era solo consuelo. Era una llamada de atención. Sutil, pero profunda. Tiene razón, pensó. Cada vez estoy más ausente. Estoy, pero no estoy. Salgo temprano, vuelvo tarde, agotado, con la mente en números y reuniones. Y ellas esperan. Y ella sostiene todo sola. Sintió vergüenza. Por haber entregado su papel de padre. Por haberse refugiado en el trabajo con la excusa de la responsabilidad. Pero en el fondo sabía que no podía dejar los negocios. Sus decisiones sostenían mucho más de lo que parecía. Justo entonces surgió un contrato importante, complejo, urgente, que exigía su presencia personal. Estaba dividido. Quería renunciar, pero no podía. Los socios esperaban, los plazos se vencían, y del acuerdo dependía el futuro de la empresa. La noche antes del viaje llamó a Pablo. «Necesito a alguien más», murmuró casi sin voz. «Valeria está al límite. Ella sola no puede más. Tengo miedo de que no lo soporte». «Tengo una opción», respondió su amigo tras una pausa. «Es un caso poco común. Pero tal vez deberías intentarlo». Así fue como llegó aquella gitana a su casa. Pero esa joven no era como uno podría imaginarse. Parecía ir contra todo lo que el destino había escrito para ella. Contra las reglas, contra las costumbres, contra su pueblo. Se llamaba Teodora. El destino la llevó a otro mundo, y todo cambió cuando tenía solo 10 años. Su madre pedía limosna en los barrios ruidosos, donde era fácil mezclarse entre la gente. Pero aquel día le asignaron una misión especial, mendigar en una zona de lujo. Así lo decidió el varón, el jefe del grupo. Seguramente esperaba una buena cosecha. Como siempre, Teodora acompañaba a su madre, pero caminaba sin interés cerca de ella. Se detenía frente a los escaparates, admiraba los letreros coloridos, se maravillaba con la limpieza de las calles y el orden de los árboles. Todo parecía mágico. Avanzaba sin darse cuenta de que se alejaba. Una esquina, luego otra. No se percató de que estaba perdida. El miedo no llegó de inmediato. Teodora tenía una sensibilidad innata, casi animal, que la había salvado muchas veces. Pero empezó la tormenta. El cielo se cubrió de nubes y comenzó a llover con fuerza. Trató de resguardarse, se metió bajo un toldo, mientras el agua caía como una cortina. Su ropa estaba empapada, el cabello pegado al rostro, los dientes le castañaban. Y de pronto, a través de la lluvia, apareció una mujer. Elegante, con paraguas, con calidez en la mirada. «Querida, te vas a enfermar. Ven, déjame ayudarte», dijo suavemente. «Mamá, mi mamá está por ahí», susurró Teodora. «Somos gitanas». «Lo sé», respondió la mujer con una sonrisa. «Pero ahora lo más importante es que no te enfermes, ven, no tengas miedo». La mujer la tomó de la mano y la llevó a una casa. Era enorme, de esas que Teodora solo miraba desde lejos. Pero esta vez entró, y su mundo cambió. Gente amable, té caliente, dulces, y libros. En la habitación entró un joven con mirada seria y cuadernos bajo el brazo. Ese fue su primer encuentro con otro mundo. Uno donde se podía vivir de otra manera. «Mamá», dijo el joven con inseguridad al cruzar el umbral. «¿Tenemos visita?» «Imagínate que sí», respondió la mujer con una sonrisa sin dejar de arropar a la chica empapada con una manta caliente. «Vengo llegando y la veo en la puerta, tiritando de frío como un pajarito bajo la lluvia. ¿Cómo iba a dejarla ahí? Mi conciencia no me lo hubiera perdonado». El joven se acercó y su mirada se posó en la invitada. Se sentó al borde del sofá y dijo en voz baja: «Me llamo Pablo». Era su hijo, un joven serio, prudente, con una expresión inteligente y amable. La madre comentó con orgullo: «Pablo estudia medicina, ya va en 4º año. Igual que su padre, decidido y responsable». Pablo no hablaba mucho, pero en su mirada había un interés vivo. Observaba con atención a la chica. Había algo especial en su apariencia, no solo sus rasgos gitanos, ojos cafés profundos, cabello negro ondulado, sino también su expresión, orgullosa, observadora, serena.
Teodora se sentía ajena a esa comodidad. Sus pies descalzos, su falda empapada, las gotas que caían de su ropa contrastaban con el ambiente acogedor. Pero a pesar de sentirse incómoda, observaba con sorpresa e interés cada objeto, cuadros, lámparas, libros en estanterías. Pasó una hora y la tormenta cesó tan de pronto como había comenzado. El sol reapareció y brilló sobre las gotas que quedaban en las hojas. En el cielo apareció un arco iris, ancho, como un puente entre dos mundos. Teodora sintió que era momento de irse. Sabía que la castigaría, pues no tenía permiso para alejarse tanto. Aunque nadie lo notara, las reglas eran estrictas. Se puso de pie, abrazó el viejo pañuelo que le habían dado y dijo en voz baja: «Debo irme, me estarán buscando». Pablo se puso una chamarra sin decir nada y dijo: «Te acompaño, quiero asegurarme de que regreses de donde viniste». La acompañó hasta la esquina por donde, según él, ella había entrado al vecindario esa primera vez. Caminaba detrás de ella, siguiendo sus pasos livianos. Su cabello brillaba al sol, y había algo en su figura que se quedó grabado en su memoria. Pasaron los años, y el destino volvió a unir sus caminos. Teodora ya no era aquella niña temerosa. Era una joven con determinación en la mirada y una fortaleza interior imposible de ignorar. Su carácter la diferenciaba del resto de su comunidad. Su familia no aceptaba que ella se negara a pedir limosna. Rechazaba ese destino y buscaba otro camino. Quería trabajar y estudiar. Su madre la intentaba persuadir con suavidad, con recriminaciones y lágrimas. Su padre, en cambio, era distinto. Un día, cuando Teodora se volvió a negar a salir a la calle, él estalló: «Ya basta de tonterías, estoy cansado de tu terquedad. Esto se acabó, te vas a casar, yo decidí. Que ahora tu marido se ocupe de tu carácter». Eligieron para ella a un joven gitano rudo y violento, conocido por sus arranques de ira. Nadie le preguntó su opinión. Ya hablaban de la boda a sus espaldas. Cuando vio al hombre con el que la casarían, sintió un escalofrío. Le generaba miedo y repulsión. Esa noche, a pocos días de la boda, decidió huir. En silencio, de puntillas, salió de su casa en la oscuridad. Solo llevaba un pequeño paquete con lo esencial. «Prefiero morir de frío bajo un puente que ser suya», pensó. El miedo y la determinación la impulsaban hacia adelante. Sus pasos la llevaron a un único lugar que guardaba en su memoria como un rayo de luz, aquella casa donde la habían protegido de la lluvia. Recordaba a la mujer de mirada amable y al joven serio. Caminó mucho, reconoció el vecindario, solo deseaba que siguieran viviendo allí. Al amanecer, sentada en un banco bajo los árboles, esperó a que la gente saliera. Entonces se armó de valor y tocó la puerta. La recibió una mujer desconocida, una empleada doméstica, con desconfianza e irritación. «¿Vienes a mendigar? Ahora verás cómo se te enseña a ser decente». Su grito alertó al joven, ahora un hombre, Pablo. Lo reconoció de inmediato. Parecía mayor, más serio, pero en su mirada aún había atención. Frunció el ceño al verla. «Espera, ¿nos conocemos?» «Sí», susurró ella. «Hace años, me diste té y me protegiste de la lluvia». Él se dio un golpe en la frente. «Claro, estaba en la universidad. Tú eras más joven, pero te recuerdo. Me sorprende lo mucho que has cambiado». Ahora frente a él estaba una mujer hermosa, refinada. En su mirada se leía haber pasado por pruebas difíciles. Pero emanaba fuerza y calma. Ni siquiera su ropa tradicional podía ocultar la gracia de sus movimientos. «Entra», dijo en voz baja. «Cuéntame por qué viniste». Poco después llegó su madre, la misma mujer amable, y Teodora les explicó todo. Habló de su huida, del matrimonio forzado, de sus ganas de trabajar y empezar de nuevo. «¿Qué sabes hacer?», preguntó la mujer. «Lavar, limpiar, servir la mesa. No le temo al trabajo duro. Solo pido una oportunidad para ayudar en casa». La mujer soltó una sonrisa suave. «No tendrás que hacerlo más pesado. Pero si necesitamos ayuda. Nuestra empleada tiene demasiado trabajo». Al principio, la empleada frunció el ceño por miedo a perder su puesto. Pero la señora la tranquilizó. «Tranquila,
Tu trabajo no corre peligro. Teodora va a ayudar, no a reemplazarte. En lo más profundo de la gran casa, en un rincón tranquilo y apartado, le asignaron a Teodora una habitación pequeña, sencilla pero acogedora. Allí, rodeada de paz y silencio, encontró por fin lo que tanto había soñado, un espacio propio, seguridad y la posibilidad de trabajar con honestidad, sin miedo a ser castigada por negarse a cumplir la voluntad ajena. Casi no podía creer en su suerte. Todo le parecía una ilusión frágil, capaz de desvanecerse al menor ruido. Teodora se dedicó por completo a las tareas del hogar. Trabajaba con esmero, siempre dispuesta a hacer más de lo que le pedían, sin quedarse nunca sin hacer nada. Apenas terminaba una cosa, ya estaba ofreciendo ayuda con otra. Su esfuerzo no era fingido, había en ella un verdadero deseo de ser útil, de sentirse necesaria. Al principio, la empleada del hogar la observaba con recelo. Creía que esa joven gitana había llegado para ocupar su puesto. Pero con el tiempo, las sospechas desaparecieron. La actitud de Teodora, su bondad, su atención y su discreta delicadeza, no dejaban lugar a dudas, no quería quitarle el lugar a nadie. Solo buscaba su camino. Le pagaban poco, pero ella estaba agradecida. Ahora tenía lo que antes no, un techo, comida en la mesa, y sobre todo, tranquilidad. Ya no vivía con miedo. Nadie podía obligarla a casarse. En esa casa, nada la amenazaba. Un día, Ágata, la madre de Pablo, decidió cambiar la decoración de la sala. Siempre había disfrutado arreglar la casa por sí misma, y con entusiasmo comenzó a mover unos cuadros. Para hacerlo, necesitó una escalera, y al subir, se concentró tanto en lo que hacía que no notó cómo uno de los peldaños se movió. Todo ocurrió en segundos, perdió el equilibrio y cayó al suelo con un golpe seco que retumbó por toda la casa. Al oír el ruido, corrieron Teodora y la empleada. Ágata estaba en el suelo, sujetándose la pierna, pálida y con una expresión de dolor. No podía levantarse. Llamaron con urgencia a Pablo, quien llegó rápidamente desde el trabajo. Al evaluar la situación, confirmó lo que temían, una fractura. Con manos firmes y seguras, le puso un yeso y ayudó a su inquieta madre a recostarse. Desde ese día, todo cambió en la casa. Ágata, acostumbrada a tener el control, luchaba con la inmovilidad. Pero en esos días, Teodora mostró una nueva faceta. No fue solo una ayudante, sino un consuelo constante y silencioso. Le llevaba té, preparaba caldos, alcanzaba libros, acomodaba almohadas, cambiaba vendajes, todo con una sonrisa tranquila, sin una sola palabra brusca. Solo gestos suaves, palabras amables, bromas que aliviaban. Nunca imaginé que esta joven tuviera un corazón tan bueno, le confesó Ágata a su hijo. Es increíblemente paciente. Hace todo con tanto cuidado, como si yo fuera parte de su familia. Pablo asintió, y sus pensamientos tomaron otro rumbo. Empezó a considerar si no sería buena idea ofrecerle a Teodora un trabajo fijo como cuidadora. Personas así, confiables, tranquilas y de verdad cariñosas, eran muy difíciles de encontrar. Sabía bien que no todas las cuidadoras trataban a los enfermos con esa calidez. Tener esa capacidad de empatía, de escuchar, de adelantarse a las necesidades del otro, era algo especial. Y Teodora tenía ese don. Pero había un problema. Cada vez le costaba más ignorar lo que sentía al verla. Con cada día, se le hacía más difícil controlar las emociones que creía superadas. Ella era como una luz en medio del silencio, bastaba una sonrisa suya para que el corazón le diera un vuelco. Y él ya tenía prometida. El compromiso estaba hecho, las familias preparaban la boda. No había cálculo, solo amor, respeto mutuo y años de confianza. Aún así, junto a Teodora, se sentía un traidor. Para no traicionar a su prometida ni defraudar a su familia, decidió alejarse de la joven gitana. Lo mejor era ayudarla a ser independiente. El accidente de su madre fue la excusa perfecta, ahora podía recomendarla como cuidadora y ayudarla a emprender su propio camino, fuera de su hogar. Una noche habló con su madre. «Mamá, tú sabes que Teodora no puede vivir aquí para siempre. Necesita construir su vida. Creo que podría trabajar como cuidadora. Estoy dispuesto a ayudarla. Va a poder hacerlo». Ágata no se opuso.
Ella también deseaba que la joven sintiera libertad y confianza en sí misma. Así comenzó una nueva etapa. Pablo empezó a recomendar a Teodora entre sus colegas, pacientes y conocidos. Su reputación creció. En 6 meses, ahorró lo suficiente para alquilar una casa pequeña pero acogedora. Pablo la ayudó a encontrar el lugar. Y aunque ya no vivía en la casa, mantenía una relación cercana y cálida con la antigua dueña, se visitaban, compartían novedades, se reían como buenas amigas. 6 años volaron, y ahora Teodora llevaba una vida completamente independiente. Amaba su trabajo. Para ella, cuidar de un enfermo no era solo una labor, era una vocación. Se alegraba cuando un paciente comenzaba a confiar en ella, cuando veía en sus ojos el brillo de la esperanza. A veces cuidaba ancianos, otras veces, niños. Siempre encontraba la forma de conectar con ellos, llenando sus días de afecto y calidez. La llamada de Pablo la tomó por sorpresa. Recién había regresado tras semanas de cuidar a un paciente muy grave. Físicamente estaba bien, pero emocionalmente se sentía vacía. Ese trabajo le había quitado mucha energía. Y ahora, una nueva llamada. Una voz del pasado. Una voz que, por más que intentara, aún recordaba demasiado bien. Justo cuando Teodora por fin se había decidido a tomarse un descanso y regalarse unos días frente al mar, el destino volvió a intervenir. Y el trabajo que, pensaba mientras miraba por la ventana. 2 días, solo 2 días de descanso. ¿Me lo merezco, o no? Era comienzos de primavera. Casi no había turistas, y los boletos de avión estaban baratísimos. Su corazón latía con fuerza solo de imaginarlo. Por fin iba a ver el mar, ese mismo mar que se había imaginado desde niña. El sonido de las olas, el aire salado, la arena suave bajo los pies. Su sueño estaba tan cerca. Pero no había terminado de empezar a empacar cuando sonó el teléfono. La voz al otro lado era la de Pablo. Su tono era tenso, casi como si estuviera pidiendo disculpas. Teodora, te necesito mucho, empezó con contención. Es algo especial. No te llamaría si no fuera urgente. Es una familia. Hay 2 niñas pequeñas. No es fácil con ellas, tienen parálisis, no total, pero casi no pueden moverse. No confiaría esto a nadie más, solo a ti. Ella escuchaba en silencio, sin saber qué decir. ¿Pedir que cambien la fecha? ¿Negarse? Estaba agotada, sin fuerzas. Pero no podía decir que no, no cuando se trataba de niñas enfermas. Y aunque tuvo que despedirse mentalmente del mar, ya sabía que iría. Cuando llegó, el dueño de casa, Nicolás, se había ido por trabajo, dejándola al cuidado de una mujer con unos ojos azules sorprendentemente claros. Tenía el cabello recogido en un moño alto y una mirada llena de una tristeza que ya no intentaba esconder. Me llamo Valeria, se presentó con una sonrisa cansada. Ven, te voy a mostrar la casa y a las niñas. Teodora, al recorrer las amplias habitaciones, no pudo ocultar su sorpresa. ¿Cómo logran mantener todo tan ordenado? No hay ni una mota de polvo. La limpieza la hace una asistente, explicó la mujer con seriedad. El jardín lo cuida el jardinero. Para limpiezas profundas contratamos un servicio. Pero el cuidado de las niñas es solo cosa de Nicolás y mía. Él se volvió muy protector desde que se enfermaron. No deja que nadie extraño se acerque a ellas. Cuando Teodora entró al cuarto infantil, sintió un nudo en el pecho. En 2 camitas estaban recostadas 2 niñas rubias, como muñecas frágiles, con ojos azules profundos. La miraban con atención. Tenían el rostro sereno, incluso animado, como si estuvieran completamente sanas. Si no fuera por sus piernas inmóviles bajo la manta, cualquiera lo habría pensado. No sienten dolor, dijo suavemente Valeria, como si hubiera leído sus pensamientos. Simplemente no pueden moverse. Se les va la energía. Bajó la mirada y suspiró hondo. Hola, niñas, les habló Teodora con ternura, sentándose entre las camas. ¿Me dejan conocerlas? Las pequeñas se animaron. Empezaron a hacerle preguntas, interrumpiéndose entre sí, cómo se llamaba, de dónde venía, si le gustaban los animales. Pero pronto el cansancio se notó. Se les iba la energía, aunque sus ojos seguían brillando con la emoción del encuentro.
El resto del día pasó volando. Teodora fue aprendiendo la rutina de la casa, prestando atención a cada detalle, intentando memorizarlo todo. Valeria casi no hablaba de más. Su trato era seco y directo, enfocado solo en lo necesario. «Esta noche te quedas con las niñas», dijo sin emociones. «Sería bueno que descansaras un poco antes». «Estoy acostumbrada a los turnos nocturnos», respondió enseguida Teodora. Y no era exageración. Años de cuidar pacientes graves le habían enseñado a recuperar fuerzas con poco sueño. Quería preguntarle más a Valeria sobre la enfermedad, pero ella solo repitió lo que Pablo ya le había contado. También le explicó el tratamiento que él había indicado y la importancia de seguir el horario de medicación. «¿Quién les da las medicinas?», preguntó Teodora. «Solo yo», respondió Valeria con firmeza. «No confío eso a nadie más. Ni siquiera a Nicolás, él se distrae con el trabajo. Yo no me he equivocado nunca. Mañana y noche, siempre a la misma hora. Es mi responsabilidad». Ese nivel de orden le dio tranquilidad. El control era vital en esa situación. Ya entrada la noche, cuando el silencio envolvía la casa, Teodora se sentó entre las dos camas. Valeria arropó a las niñas, las besó en la frente y les deseó buenas noches en voz baja. Al cerrarse la puerta tras ella, Teodora quedó sola en la penumbra. Se quedó sentada, escuchando la respiración de las pequeñas. Involuntariamente pensaba en el padre de esas niñas. Sintió la necesidad de entender quién era Nicolás. Pablo había hablado poco de él, solo había mencionado que su esposa había muerto, dejándole una herida que nunca sanó. Tal vez por eso ya no se acercaba a nadie. Teodora sintió compasión, pero no lástima. Admiraba esa lealtad. Mientras tanto, Nicolás, de camino a su reunión, recordaba cómo antes de salir pasó por una tienda de electrónica. La idea de dejar a las niñas con una desconocida, aunque recomendada por Pablo, lo tenía intranquilo. Compró una cámara pequeña, casi invisible. La instaló él mismo, rápido y a toda prisa, y se fue sin alcanzar a avisarle a Valeria. Pensó. «Le llamo luego». Pero no llamó. «No es que quiera vigilar a Valeria», pensaba mientras se dirigía al hotel. «Solo quiero asegurarme de que las niñas estén bien, sobre todo en la noche». Cuando, agotado por el viaje y las reuniones, llegó al cuarto de hotel, lo primero que hizo fue encender la laptop. La pantalla parpadeó, la señal se activó y, al instante, apareció la imagen. La cámara mostraba el dormitorio, iluminado por una tenue luz nocturna. Y justo al centro, estaba ella. Una mujer joven, en penumbra. No se movía, solo miraba directo al lente. Fijo, como si lo viera. Nicolás se echó hacia atrás de golpe, como si lo hubieran golpeado. «¿Qué demonios?», murmuró, con el corazón acelerado. No puede saberlo». Nicolás se echó hacia atrás en el respaldo de la silla, como si algo lo quemara por dentro. «No puede ser», murmuró, mirando la pantalla, sin poder creer lo que veía. «Ella no sabe. Simplemente no puede saber que hay una cámara en la habitación». Se inclinó hacia adelante otra vez, acercando el rostro al monitor. En la pantalla aparecía la figura de la gitana. Su mirada estaba fija justo en el lugar donde estaba el objetivo. Percibió en esa mirada algo extraño, no era miedo ni confusión, sino casi un desafío. ¿O solo se lo imaginó? De repente entendió que en su primer encuentro ni siquiera se había tomado el tiempo para observar bien su rostro. Pero ahora, a través del cristal del monitor, la veía realmente por primera vez. Rasgos sorprendentes, una mirada llena de tranquila seguridad, y esos ojos enormes, profundos y oscuros, como si tuvieran poder de atracción. Parecía que llegaban hasta el alma, que veían todo, incluso lo que uno mismo oculta. Ella estuvo unos segundos quieta, sin moverse. Luego se dio vuelta despacio, y una larga trenza pesada se deslizó por su espalda. Caminó por la habitación tocando apenas los muebles, como si fuera reconociendo cada cosa al tacto. A veces tomaba algo de una repisa, lo giraba en sus manos y lo volvía a dejar. Parecía totalmente relajada, pero a la vez concentrada. Después se sentó en el sillón junto a las camas de las niñas, cruzó los brazos y se quedó quieta. Nicolás la siguió mirando un rato más,
pero al no ver nada nuevo apagó el monitor. Casi de inmediato se quedó dormido. Y toda la noche soñó con esos ojos, llenos de una ternura difícil de describir, casi de amor. Lo miraban fijo, sin juicio, pero con una luz interior especial. Al día siguiente todo fue agitado. Desde temprano se sumergió en montones de tareas, documentos, reuniones, asuntos laborales, juntas. Todo exigía atención y disciplina, y por un rato logró dejar de pensar en ella. Pero al llegar al hotel por la noche, volvió a prender la cámara. Y volvió a verla. Nada extraño, nada fuera de lugar. Teodora cumplía sus tareas con calma, meticulosidad. A veces se sentaba, a veces se movía por la habitación. Pero Nicolás se sorprendía a sí mismo esperando esos momentos como algo especial. No solo miraba, la observaba con atención. Mientras tanto, en su casa la vida seguía. De día, Teodora ayudaba con las tareas del hogar, mostrando siempre iniciativa, limpiaba, quitaba el polvo, salía al jardín, donde miraba con curiosidad al jardinero mientras trabajaba. Él, a diferencia de la estricta Valeria, hablaba con ella de buena gana, contaba historias e incluso bromeaba. En uno de esos momentos ella rió de verdad, fuerte y sincero, y justo entonces, por nervios y descuido, tocó unas tijeras. El filo le cortó la mano. El jardinero se puso nervioso de inmediato. Perdón, cariño, fue culpa mía, te distraje con la charla. Corre a la casa, en la cocina hay un botiquín en el armario. Tráelo, yo te lo limpio todo. Ella, apretando el borde del vestido contra la herida, se apresuró a entrar. La cocina estaba vacía. No había a quien preguntar, y empezó a abrir los gabinetes uno a uno. Puerta tras puerta, nada. Finalmente, detrás de uno, vio una caja con materiales de curación. Tratando de no manchar nada, con una mano tiró la caja hacia ella. Pero algo se enganchó adentro y entonces empezaron a caer frascos, uno tras otro. Ella los atrapaba en pánico y los ponía sobre la mesa, todavía apretando la mano herida con la palma. Cuando sacó la caja por completo, su mirada se fijó en un frasco. Lo reconoció de inmediato. Era el medicamento que Pablo había recetado. El remedio que las niñas necesitaban para vivir. El frasco estaba lleno. Ella dejó de respirar por un momento. ¿Por qué está en la parte más profunda del armario? Valeria les da la medicina 2 veces al día. ¿Acaso revisa todo el armario cada vez? Eso parece raro, muy raro. Rápidamente puso todo en su lugar, como si temiera que detrás de ella apareciera una voz severa. Tomó una venda y el frasco con antiséptico y salió rápido al jardín. Al verla, el jardinero suspiró aliviado. Ya estaba preocupado. ¿Todo bien? Sí, asintió ella, dándole la venda. Lo encontré, aunque no enseguida, gracias. Curaron el corte, y ella volvió al trabajo. Pero sus pensamientos estaban lejos. Un nerviosismo interior no la dejaba tranquila. Algo no encajaba, algo la inquietaba. Al mediodía se acercó a Valeria, que preparaba la comida para las niñas. Teodora la observaba en silencio, viendo sus movimientos rápidos y hábiles. Medía la sal, cortaba verduras, removía la olla. Y de repente, al preparar el puré, sacó una bolsa brillante del armario, la abrió y puso un poco de polvo blanco en las papas. ¿Qué es eso?, preguntó Teodora sin querer llamar la atención. Valeria ni siquiera volteó. Es una proteína especial, respondió breve. Para fortalecer los huesos. Las niñas la necesitan. Su voz sonó cortante. Miró a Teodora con una advertencia clara. No te metas donde no te llaman. Ella asintió con cortesía. Claro, para niños como ellas la proteína es vital. Luego cambió de tema por algo más liviano, para no despertar sospechas. Pero guardó en la memoria donde puso el paquete. La duda la atormentaba cada vez más. Cuando llegó la noche y la casa quedó en silencio, Teodora no tenía prisa por cerrar los ojos. Se sentó entre las camas de las niñas, escuchando su respiración constante, y pensó. ¿Qué había visto? ¿Coincidencia? ¿Error? ¿O detrás de esa aparente atención había algo que daba miedo? En ese instante supo que debía averiguar más. Pero, ¿cómo? Teodora no tenía prisa.
Estaba sentada en la penumbra del cuarto infantil, escuchando cada sonido, esperando a que la casa se calmara por completo. Tenía que estar segura de que Valeria dormía. Solo cuando el silencio se hizo total al otro lado de la pared, se levantó lentamente, procurando no despertar a las niñas, y salió de la habitación sin hacer ruido. En la oscuridad, se movía con cuidado, como si cada paso pudiera delatarla. Al llegar a la cocina, abrió la puerta del armario indicado y encontró el paquete brillante, el mismo del que Valeria vertía el supuesto suplemento de proteína en la comida. Estaba lleno, y la gitana extrajo con cuidado una pequeña cantidad en una bolsita que ya había preparado. Esa mínima pérdida pasaría desapercibida. Luego fue directo al armario de los medicamentos. Allí seguía el frasco, el que Pablo había recetado. Con los dedos temblorosos, abrió la tapa, sacó unas cuantas pastillas, las metió en una bolsa de tela y volvió a dejar todo tal como estaba. Al regresar al cuarto, se acomodó junto a las camas y pasó la noche sin dormir, vigilando la respiración de las niñas y luchando contra una oleada de pensamientos inquietantes. El día siguiente comenzó con ajetreo. A la casa llegaron unos trabajadores a limpiar las ventanas, contratados con anticipación por Valeria. Sus pasos, voces y movimientos llenaron todo de ruido. Valeria tuvo que supervisarlo todo en persona, recordando constantemente: por favor, mantengan silencio, hay niñas enfermas en la casa. Con tanto movimiento, ni siquiera tuvo tiempo de almorzar a la hora habitual. Llamó a Teodora y le dijo con fastidio: ayúdame, por favor, asegúrate de que todos reciban su comida. A las niñas las alimentaré yo, no confío eso a nadie. Claro, yo me encargo de organizar todo, respondió la joven con voz suave, sin dejar ver su nerviosismo. Cuando ya todos habían almorzado y solo quedaba la porción destinada a Valeria, Teodora añadió un poco del polvo brillante a su plato. Mezcló bien y lo dejó allí, como si nada hubiera pasado. Al atardecer, Valeria se veía cansada y malhumorada. Estos hombres me drenaron toda la energía, murmuró, quitándose el pañuelo y sentándose en un sillón. ¿Quién iba a pensar que limpiar ventanas fuera tan agotador? Teodora se inclinó hacia ella con amabilidad. Necesitas descansar un poco. Déjame traerte un té. Estoy segura de que algo caliente te hará bien. Tráelo, si no es molestia, aceptó la mujer, cerrando los ojos con agotamiento. La joven fue rápido a la cocina. En la taza volvió a mezclar una pizca del polvo, removió con cuidado y le llevó el té. La mujer lo bebió, permaneció un rato más en el sillón, y pronto empezó a tener dificultad incluso para levantarse. Es hora de darles la cena a las niñas, murmuró con esfuerzo. Teodora insistió con delicadeza. Mejor quédate aquí. Yo puedo encargarme. Todo está listo, solo tengo que calentarlo. Está bien, asintió Valeria con cansancio. Ya está en la estufa. Solo no te olvides lo que hay ahí. La joven fue a la cocina. Al mirar dentro de la olla, dudó unos segundos, pero luego tomó una decisión, vació todo el contenido en el inodoro. Después buscó en el refrigerador unos yogures y frutas frescas. Esa fue la cena de las niñas. Más tarde, bajo su propio riesgo, les dio una pastilla a cada una. La duda le dolía en el corazón, pero una voz interior le decía que estaba haciendo lo correcto. Esa noche, Valeria se acostó apenas cayó la noche. Su cuerpo no respondía bien, cada movimiento le costaba más. Teodora la tranquilizó. Todo está bajo control. Por la mañana, repitió la dosis para las niñas, y durante el día logró añadir un poco más del polvo a la comida de Valeria. La mujer intentaba cumplir con sus deberes, pero cada vez le costaba más. Cuando llegó la hora del almuerzo, admitió: creo que no podré llevar la comida. Me tiemblan las manos. Permíteme ayudarte, ofreció Teodora con decisión. Yo puedo llevar la bandeja. Valeria aceptó de mala gana. La joven tomó la bandeja, pero al cruzar la puerta tropezó. Los platos cayeron con estruendo, los vidrios se rompieron, la comida se esparció por el suelo. ¿Qué hiciste?, gritó Valeria. ¿Cómo pudiste? Todo arruinado, la preparé con mis últimas fuerzas. Teodora, asustada, se agachó de inmediato, recogiendo los restos con manos temblorosas, casi al borde del llanto. Perdóneme,
De verdad no fue mi intención. ¿Podemos, al menos por hoy, darles a las niñas la comida que se preparó para los demás? Solo por una vez, por favor. La miró con una súplica tan sincera, que la mujer solo suspiró. Haz lo que quieras. Esa noche, Teodora notó cambios, las niñas tenían mejor color, se movían más, sus ojos brillaban con más vida. Una de ellas incluso intentó sentarse por sí sola. Esas pequeñas señales traían esperanza. Al día siguiente, Valeria se sentía mal. No entendía la causa de su debilidad. Teodora, sin esperar instrucciones, cuidó de las niñas. Les preparó comida, jugó con ellas, las atendió con especial ternura. Mientras tanto, Nicolás regresó antes de lo previsto al hotel. Tuvo que posponer una reunión importante por cambios urgentes en la agenda. Se acomodó en un sillón, puso la cena frente a él, abrió la laptop y encendió la grabación de las cámaras. Por fin, murmuró. Al menos podré ver cómo están. Pero en ese instante su mano, que sostenía el tenedor, se quedó en el aire. Se congeló. En la pantalla apareció una escena inesperada. Sus hijas estaban casi sentadas en la cama. Sus rostros irradiaban felicidad. Y frente a ellas, la gitana leía un libro. Pero no solo leía. Daba vida al texto con gestos, expresiones, entonación. Convertía el cuento en algo mágico. Las niñas reían. En un momento se carcajearon tanto que parecían rodar de la risa. Si alguien le hubiera dicho que esas niñas estaban paralizadas, Nicolás no lo habría creído. Se veían llenas de vida y alegría. Ni se dio cuenta de que la cena se había enfriado. No podía dejar de mirar. Era como una película, una noche en la casa donde volvieron la esperanza y la luz. Después la vio salir, y regresar con una bandeja. La cena de las niñas. Las alimentaba una por una, hablándoles con dulzura, haciendo bromas, acariciándoles el cabello. Luego les dio las pastillas y retomó la lectura. Nicolás se dio cuenta de que todo ese tiempo no había estado mirando a sus hijas, sino a ella. A la joven que parecía haber traído aire fresco a su casa. Calor, luz. Se sonrojó. Como si alguien lo hubiera sorprendido. Apartó la vista del monitor. Pero unos segundos después, volvió a mirarla. Y en ese momento, algo nuevo nació en él. No solo interés. Una ternura inquietante empezaba a colarse muy hondo. Con los primeros rayos del amanecer, cuando aún todo estaba envuelto en el silencio previo al día, Teodora tomó una decisión importante. Marcó el número de Pablo. Las palabras salían solas, con voz entrecortada, rápida, confusa, pero sincera. Le contó todo, como el estado de las niñas empezó a mejorar rápidamente, como al mismo tiempo Valeria comenzó a apagarse a la vista de todos, y como esa coincidencia la llevó a tener sospechas inquietantes. Pablo no tardó en llegar. Se presentó con tal urgencia, como si supiera que no podía perder tiempo. Pero entrar a la casa no fue tan fácil. Valeria lo recibió en la puerta con furia. ¿Qué haces aquí? ¿Quién te llamó? Esta es mi casa. ¿Quién le dio derecho a esa gitana a decidir quién entra y quién no? ¿Quién se cree que es para dar órdenes? Pablo intentó calmarla, hablando con tranquilidad. Valeria, no vine solo por las niñas. Me dijeron que te sentías mal. Déjame revisarte. Solo quiero asegurarme de que estás bien. Pero ella se alteró aún más, su rostro se enrojeció de ira. Desde que esa llegó a esta casa, todo se vino abajo, gritó, señalando a Teodora. Está destruyendo todo. Hay que mantenerla alejada de las niñas. Ellas extrañan a su madre, y esta mujer no las deja estar con ella. Espera, dijo Pablo, frunciendo el ceño. ¿De qué estás hablando? De justicia, respondió Valeria con firmeza. Las niñas deben estar con su madre. Ella las llama, y yo tengo que ayudarla. El silencio se apoderó del lugar por un segundo. Teodora, pálida, se tapó la boca con la mano para no gritar. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de horror. Pablo la miró, y luego volvió a clavar la vista en Valeria. En sus ojos ya no solo vio cansancio, sino un brillo extraño, enfermizo. En su voz se notaba una convicción inquietante, al borde de la locura. Valeria,
dijo Pablo con voz suave, eligiendo cada palabra como si caminara sobre hielo. Creo que deberíamos ir juntos al hospital. Solo para hacerte unos chequeos. Quiero asegurarme de que no necesitas ayuda médica. No, gritó ella, apretando los puños. No voy a ir a ningún lado. Miranda me pide que la ayude. Quiere llevarse a sus hijas y no puedo negarme. Deben estar con ella. Teodora se encogió, con un grito interno resonando en su mente. Pablo palideció. Si no vas por voluntad propia, dijo ahora con firmeza. Tendré que tomar medidas extremas. No me obligues a llamar a personal médico para que te trasladen. Por favor, Valeria, confía en mí. Después de mucho insistir, con súplicas, advertencias y palabras cuidadosas, Valeria accedió. Permitió que la llevaran a la clínica. Ya en la puerta, Pablo se volvió hacia Teodora. No será fácil sola. ¿Quieres que envíe a alguien del personal médico para que te ayude con las niñas? No, respondió ella con seguridad. Puedo hacerlo sola, ya no tengo miedo. El tratamiento de Valeria será largo, añadió en voz baja. No le digas nada a Nicolás por ahora, no vale la pena preocuparlo antes de tiempo. Yo mismo se lo explicaré cuando sea el momento. Al revisar a las niñas, confirmó lo que sospechaba. En los últimos días, realmente estaban mejorando, y era evidente. Sus ojos brillaban más, se movían con más seguridad, respiraban con calma. Ahora Teodora ya no tenía que esconderse. No hacía falta actuar con miedo, temiendo que la sorprendieran con una pastilla en la mano. Todo estaba en orden. Las niñas mejoraban cada día. Sus cuerpos se fortalecían, sus movimientos eran más coordinados, y en sus ojos brillaba la conciencia. Faltaban solo unos días para el regreso de Nicolás. La gitana soñaba, ¿y si ocurría un milagro, y él las encontraba de pie? ¿Y si ese momento era el inicio de una nueva vida? Imaginaba cómo entraría en la habitación y cómo las niñas correrían hacia él por sí solas. Mientras tanto, Pablo llamaba con noticias, no alegres, pero tampoco desesperanzadoras. Los médicos diagnosticaron a Valeria con un trastorno de ansiedad grave, agravado por la pérdida de su hermana. Pero al parecer, las raíces del problema eran más profundas. La enfermedad pudo haberse originado en su juventud y solo despertó tras la muerte de Miranda. Era sorprendente cuánto tiempo logró mantener una apariencia de normalidad. Parecía estable, activa, incluso atenta. Pero en su interior, nació una creencia peligrosa, que su hermana muerta llamaba a las niñas. Valeria aseguraba que Miranda se le aparecía por las noches y le pedía ayuda. Así fue como se formó en su mente un plan aterrador, entregar a las niñas a su madre. Nadie supo con certeza de dónde había sacado aquella sustancia extraña que causaba debilitamiento y parálisis progresiva. Valeria mencionó a unos hombres que traían medicamentos desde Asia. Al parecer, ni ella misma comprendía bien cómo los había encontrado. Pero el resultado fue terrible, estaba envenenando lentamente a sus sobrinas, convencida de que lo hacía por amor. Los medicamentos que Pablo recetó nunca fueron abiertos. Los escondió bien, segura de que Nicolás no revisaría los estantes de la cocina. Él siempre decía con una sonrisa: «Este es tu reino, no me atrevo a desordenarlo». 3 días después, Nicolás regresó. Todo lo que sabía era que Valeria había sido hospitalizada de urgencia, pero que su vida no corría peligro. Aún así, eso no calmaba su angustia. No podía dejar de pensar en sus hijas. Entró a la casa con el corazón oprimido. Teodora le abrió la puerta. Su rostro mostraba una sonrisa tenue, cálida. Se notaba que se contenía, como si no quisiera revelarlo todo de inmediato. Él no entendía por qué irradiaba tanta luz. Sin perder tiempo, se dirigió al cuarto de las niñas. Cuando abrió la puerta, su corazón casi se detuvo. Las 2 niñas estaban sentadas en sus camas, solas, sin apoyo. Sus espaldas rectas, sus rostros vivos. Y en ese mismo instante ocurrió lo imposible, se lanzaron de las camas y corrieron hacia él, gritando emocionadas: «Papi, te estábamos esperando». Se lanzaron a sus brazos, lo abrazaron con una ternura desesperada. Nicolás quedó inmóvil, como petrificado. Temía moverse, temía que fuera un sueño, una ilusión, una alucinación.
Abrazaba a sus hijas sintiendo una ola imparable en el pecho. Las lágrimas llenaron sus ojos. Alzó la mirada, frente a él estaba Teodora. Con las manos cruzadas sobre el pecho, la mirada llena de una tristeza luminosa. Cuando sus ojos se encontraron, ella desvió la mirada rápidamente, como si no quisiera incomodarlo. Más tarde ese mismo día, fueron a ver a Valeria. Pablo se aseguró de que tuviera todo lo necesario. El tratamiento ya había comenzado, y pese al diagnóstico grave, la mujer se veía tranquila. Esta vez se comportaba de forma contenida, incluso amable. No dijo nada malo sobre Teodora. En su voz ya no había amenaza. Todo va a mejorar, dijo con seguridad el médico, acompañándolos hasta la puerta. Ya iniciamos el camino, pero será largo. Lo importante es ir con calma y evitar nuevas crisis. Teodora asintió, apretando la mano de Nicolás. Sabía que ahora comenzaba un nuevo capítulo, difícil, pero real. Durante los meses siguientes, Valeria debía ser vigilada de cerca. Los médicos recalcaban que, a pesar de la mejoría, no se podían permitir sobresaltos emocionales ni situaciones que volvieran a afectar su estabilidad. Pero, por suerte, el pronóstico era cautelosamente favorable. Si todo salía según lo previsto, Valeria podría regresar a una vida normal, con el apoyo de especialistas y seres queridos. Al salir de la clínica, Pablo tranquilizó a Nicolás. Creo que podrá recuperarse. Lo más importante es evitar el estrés y darle la oportunidad de sentirse útil. Con el tiempo, tal vez hasta logre comenzar de nuevo. Eso espero, respondió Nicolás con serenidad. Todo lo que pasó no fue culpa suya. Fue la enfermedad hablando por ella. Sé cuánto amaba a las niñas. Solo que ese amor tomó formas aterradoras. Suspiró y añadió casi en un murmullo. Es mejor intentar no recordar todo eso. Que quede atrás, como una pesadilla que ya pasó. Pablo asintió, y mirando a lo lejos, dijo. Para Valeria sería bueno construir una vida nueva. Formar una familia, tener motivos, compañía, alguien cerca. Lo pensaré, respondió Nicolás. Es momento de reunir a los amigos otra vez. Quizá entre ellos haya alguien que pueda ser un apoyo para ella. Ahora que las niñas estaban en camino hacia una recuperación total, ya no parecía necesaria la presencia de Teodora como cuidadora. Nicolás podría contratar sin problemas a una niñera profesional. Sin embargo, la idea de que ella se fuera se le hacía de pronto insoportablemente difícil. Tardó en atreverse a hablar del tema. Lo que quería decir rondaba en su cabeza, pero no lograba ponerlo en palabras. Finalmente, una tarde, con la mirada baja y algo de inseguridad, dijo. Sé que probablemente pensabas irte. Pero si no te molesta, quédate un poco más con las niñas. Están tan bien contigo, y yo también. Me siento más tranquilo cuando estás cerca. Teodora le sonrió apenas y lo miró. Yo tampoco quiero irme. Esas niñas se han vuelto como mi familia. Me he encariñado con ellas profundamente. Aunque la verdad era más compleja. No solo quería quedarse por las niñas. Algo en ese hombre despertaba en ella una ternura suave y extraña. No era como los demás. Y aunque siempre había tenido admiradores a su alrededor, nadie antes había tocado su corazón tan profundamente. Con otros podía coquetear, sonreír, rechazar con amabilidad. Pero Nicolás, él era distinto. Pronto, él también comprendió que entre ellos había algo mucho más fuerte que gratitud o simpatía. Les costaba separarse incluso por unas horas. Pasó un mes hasta que Nicolás, acercándose con timidez, la besó por primera vez. Y un año después celebraban su boda. La fiesta fue grande y hermosa. Entre los invitados había socios importantes de Nicolás, amigos, colegas, familia. Y fiel a su palabra, él no se olvidó de Valeria. Con anticipación, había invitado a un hombre respetable, viudo, con un hijo adulto, serio y confiable. Un hombre sensato que, según sus propias palabras, estaba listo para volver a sentir. Ese era el hombre que Nicolás quería presentarle a Valeria. Esa noche, en la cena, él entabló conversación con ella, pausado, reflexivo, sin exageraciones. Hablaba con sinceridad, elegía bien sus palabras, le hacía elogios discretos.
Valeria lo escuchaba, asentía, respondía de vez en cuando, aunque sentía cierto cansancio. Aprovechando una pausa, con la excusa de salir a tomar aire, se retiró del salón. Afuera hacía calor. El aire estaba lleno del aroma de flores y frescura. A lo lejos, en la sombra de los árboles, cantaban los pájaros. Valeria caminó despacio por el sendero y vio una banca junto a la pared. Alguien ya estaba sentado allí, pero de todos modos se acercó y se sentó a cierta distancia, con cortesía. ¿Cansada?, preguntó él amablemente. Ella lo miró. Un hombre sencillo, rostro abierto, voz cálida. Un poco, asintió. Mucha gente, muchas conversaciones. A veces una solo quiere silencio. Se pusieron a conversar. Sin esfuerzo, sin pretensiones. De cosas simples, lejos de los discursos formales. Resultó ser el chofer del mismo hombre que antes había hablado con ella. Y en su tono, en su sinceridad y naturalidad, Valeria encontró algo que le hacía falta desde hacía mucho tiempo: calidez humana. Un año después, en casa de Nicolás y Teodora, los invitados volvían a reunirse. Esta vez, para celebrar una nueva boda. Levantaban las copas, felicitando a Valeria y a su pareja, el mismo hombre con quien una vez compartió una banca en una noche tranquila. Una nueva familia. Un nuevo comienzo. Y esta vez, verdadero.